Nos encontramos con un problema de inducción electromagnética. En el apartado A, que es teórico, nos dice que tenemos una espira, que esa espira se va acercando a un hilo conductor y entonces habrá que ver si varía el flujo conductor que atraviesa la espira, el flujo magnético que atraviesa la espira, y en el segundo razonar cuál sería el sentido de la corriente. En el apartado B tenemos una espira cuadrada de 5 centímetros de radio y está dentro de un campo magnético variable, entonces hay que calcular cuál sería la expresión del flujo a través del tiempo y calcular la fuerza electromotriz para un tiempo de 10 segundos. En el apartado A nos dice que tenemos una espira cuadrada, que sería esta que vemos aquí pintada en verde, y que cerca de la espira se encuentra un hilo conductor por el que circula una corriente. Nos dice que veamos si en el apartado I si se produce una variación del flujo que atraviesa la espira. Lo primero que tenemos que ver es que la ley de Biot-Savart nos dice cómo es el campo que crea un hilo conductor por el que circula una corriente y nos dice que tiene como módulo nu sub 0 por I partido por 2πd, donde nu sub 0 es la permeabilidad al medio y la intensidad de corriente que pasa por ahí, y d la distancia al hilo conductor, ¿vale? Sería esta distancia de aquí. Pues bien, nos dice que la dirección sería tangente, estaría comprendida en el plano perpendicular, sería el plano que estaría así, perpendicular al hilo conductor, y que ahora seguiría la regla de la mano derecha, cogiendo con la mano derecha el hilo conductor, con el pulgar señalamos la dirección de la intensidad de la corriente, y el resto nos daría, por ejemplo, en este punto nos daría, el resto de los dedos nos dirían para dónde va, luego el campo vendría en este sentido, sería en este lado iría hacia afuera y en este lado de aquí iría hacia adentro. Representándolo gráficamente tendríamos entonces que este sería el hilo conductor, el campo en este lado del hilo conductor, y en este lado de aquí iría para adentro. Pues bien, eso es lo primero que tenemos que ver. Ya tenemos marcada la dirección del campo. Si os acordáis, acabamos de ver el módulo del campo que crea el hilo conductor es igual a nu sub 0 por I partido por 2pi por d. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros acercamos la espira? Lo que va a pasar es que esta distancia que habíamos establecido ahí va a ser cada vez más pequeña, por lo que al ser más pequeña, aquí vamos a dividir por un número menor y entonces me saldrá que el campo va a ir aumentando progresivamente. Si vemos la expresión del flujo, que me dice que es igual a B por S por el coseno del ángulo que forma, la superficie de la espira permanece constante, no hay movimiento relativo, por lo que el ángulo también sigue siendo constante. Sin embargo, al aumentar el campo, lo que va a pasar es que el flujo también aumentará. Luego tenemos que se produce un aumento del flujo que atraviesa la espira. En la segunda parte de esta pregunta nos dice que indiquemos el sentido de la corriente inducida en la espira. Y bien, para eso hay que tener presente que, según la ley de Allen-Faraday, acordaos que nos dice que cuando se produce una variación del flujo, aparece, como pasaba en este caso, al ir acercando la espira hacia acá, nos dice que aparecerá una corriente inducida que tiende a oponerse a la variación del flujo producida. Luego, si en este caso el flujo está aumentando, en el momento en que se produce la variación del flujo ya sabemos que se va a producir una corriente inducida. Y que esta corriente inducida va a crear un campo que va a intentar oponerse a la variación del flujo que se ha producido. Luego, si el flujo está aumentando, esta corriente intentará que el flujo disminuya. ¿Y cómo se produce una variación del flujo? Creando líneas de campo en sentido contrario. De esa manera disminuirá el flujo que está atravesando la espira. Luego creará líneas de campo en sentido contrario. En este caso, vamos a ponerlo también en verde, lo que hará será que dentro de la espira va a intentar crear líneas de campo que vayan hacia adentro. Si vemos la ley de Biot-Savart que acabamos de ver, si nosotros queremos que vayan líneas de campo hacia adentro, cogemos el hilo conductor poniendo que en el centro de la espira los dedos tienen que entrar para que las líneas de campo vayan para adentro. Y el dedo pulgar me indicaría la dirección de la corriente, que me indicaría que la intensidad de corriente iría en ese sentido, es decir, en sentido horario. En el apartado B nos habla de una espira cuadrada con 5 centímetros de lado que se encuentra perpendicular a un campo magnético variable, que el campo magnético variable vale 6t cuadrado más 1 en unidad del sistema internacional, es decir, sería en Tesla, y nos dice que calculemos el flujo que atraviesa la espira. Vamos a poner la espira cuadrada que sea, por ejemplo, así.
Vamos a suponer que el campo va para adentro del plano, iría así. Dice que es perpendicular. Y ahora lo que nos dice sería que calculemos cuánto vale la expresión del flujo. Pues bien, el flujo sería igual a B por S multiplicado escalarmente, que sería igual a B por S por el coseno del ángulo que forman. El coseno del ángulo que forman, recordamos que una espira o una superficie se representa por un vector perpendicular, el coseno del ángulo sería 0, por tanto esto valdría 1. Luego esto sería igual al valor de B, que sería 6t cuadrado más 1, que sería el valor del campo, multiplicado por la superficie. La superficie, como una espira cuadrada, sería lado al cuadrado, que sería, hay que tener cuidado porque hay que pasarlo a metros, 0,05 elevado al cuadrado, y esto sería 2,5 por 10 elevado a menos 3. Esto estaría en metro cuadrado. Luego esto sería por 2,5 por 10 elevado a menos 3. Ese sería el valor del flujo. Si lo ponemos un poco más bonito, se me quedaría entonces, multiplicando eso, que el flujo valdría 0,015 t cuadrado más 2,5 por 10 elevado a menos 3. Y esto, al ser el flujo, estaría expresado en Weber. Y esto me daría la expresión de la fuerza, el flujo magnético que atraviesa la espira en función del tiempo. En la segunda parte del problema nos dice que calculemos el valor de la fuerza electromotriz inducida para un tiempo de t igual a 10 segundos. Luego vamos a calcular primero la expresión de la fuerza electromotriz, que sería igual a menos derivada del flujo con respecto al tiempo. Es decir, sería igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la expresión del flujo que hemos calculado ahora mismo, 0,015 t cuadrado más 2,5 por 10 elevado a menos 3. Haciendo la derivada de esto, se me queda que la expresión de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo, vamos a ponerlo, la fuerza electromotriz inducida sería menos 0,03 t. Esto expresado en voltios me daría la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo. Si lo que queremos calcular es la fuerza electromotriz inducida cuando el tiempo vale 10 segundos, entonces sustituiríamos y se me quedaría 0,03 por el tiempo que hemos dicho que son 10 segundos. Y esto me daría un valor de la fuerza electromotriz inducida para t igual a 10 segundos, que sería igual a menos 0,3. Aquí menos se me había olvidado, 0,3 voltios. Ese sería el valor de la fuerza electromotriz inducida a los 10 segundos.